la República del Paraguay, temperatura de 27,4. Arrancamos con todo. Tremenda la irresponsabilidad. Pareciera ser que muchos paraguayos no terminamos de comprender, de entender esta coyuntura tan dificultosa. Las imágenes que llegan de otros países como España, Italia, Ecuador, tendrían que servirnos de ejemplo. Hola, Amalia. Hola, Roberto. Muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. ¿Qué es lo que falta para que se entienda? Ya se dijo de todas las formas, en todos los idiomas, ya te mostramos todas las imágenes, los videos que recorren el mundo. ¿Qué estás esperando para quedarte en casa? 77 confirmados en Paraguay en este día 23 de la cuarentena. Y estos son los irresponsables que continúan saliendo, muchos de ellos sin necesidad, no tienen que ir a trabajar, pero igualmente están saliendo entre 2, entre 3 en vehículos y muchos con niños. Es así, está Fernanda Chamorro en vivo, en directo desde Casa de Gobierno, desde Palacio de López. Hola Fernanda, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. El saludo también para los televidentes. Muchas actividades, una agenda repleta, se podría decir, durante esta mañana. Desde tempranas horas, el senador Enrique Baqueta estuvo reunido, por ejemplo, con Mario Abdo Benítez. Habló de lo sancionado ayer en Cámara de Senadores, lo aprobado, mejor dicho, en este caso, porque estamos hablando de un proyecto desde el Ejecutivo que se impulsaba de un 50% de los royalties que pretendían que vaya a inversión en salud y que ya no sea directamente administrada por los municipios para otro tipo de obras por esta emergencia sanitaria. Se cambió totalmente el proyecto, se modificó, así pasa ahora a la Cámara de Diputados, y Enrique Baqueta fue tajante al decir que directamente desde el Ejecutivo vetarían este proyecto si se sancionaba de esa forma desde la Cámara de Diputados. Eso era lo que hablaba más temprano él. Después estuvimos también conversando con el embajador Federico González. Hablaba de una confusión que surgía ayer ante el ingreso de 4 brasileros a nuestro país que tenían la autorización para llegar al Paraguay y dirigirse directamente a donde se están llevando a cabo las obras para la construcción de nuevos hospitales que tienen que estar en 30 días. Todos sabían menos el Ministerio Público, la Fiscalía, los agentes fiscales, que se vieron sorprendidos por el ingreso de estos brasileros también. Y entre otras cosas, vamos a estar hablando más adelante, compañeros, de créditos agrícolas, refinanciaciones también que se van a hacer por parte del Ministerio, del propio Crédito Agrícola de Habilitación, para apoyar un poco también a los pequeños y grandes productores de nuestro país. Bueno, gracias Fernanda. De hecho, este líder de bancada, Enrique Baqueta, estamos hablando del Movimiento Colorado Añetete, que ese fue el reporte pertinente. ¿Por qué? Porque el presidente de la República quedó muy de contramano ante la ciudadanía cuando que sus propios compañeros de equipo político finalmente hicieron caso omiso a la pretensión aquella de que los fondos royalties, que finalmente y en la generalidad de los casos son muy mal empleados por intendentes y gobernadores, tengan que ser redireccionados precisamente para esta contingencia de salud. Que ya tenemos la experiencia con los fondos de FONACIDE, así que hay que partir de eso para poder rever esta situación. Nosotros vamos a hablar ahora de los trabajadores independientes que también están sufriendo y mucho este día 23 de la cuarentena. Tanto la demanda como la oferta se ve realmente afectada. Entre los trabajadores por cuenta propia mencionamos a los vendedores ambulantes, quienes con su pequeño capital renuevan sus mercaderías. Casi el 95% tiene cuentas por pagar y prácticamente el 75% no tiene estrategias para enfrentar la crisis actual. Los comerciantes están en la misma situación, con 100% de cuentas pendientes de pago, incluyendo compromisos rígidos con sus empleados en cuanto al salario. Y lo preocupante es que más del 60% de estos comerciantes encuestados no tiene otra forma de trabajar. Muchos de ellos solo podrán aguantar unas pocas semanas. Acá hay gente que tiene que pagar IPS, hay gente que está ganando el salario mínimo o más del salario mínimo, casi 3/4 del personal trabaja en esas condiciones y el resto, la gran mayoría del resto son comisionistas, ¿verdad? Y trabajan sobre ventas, ¿verdad? Esta gente va a tener que negociar posiblemente con el IPS, aquellos que sean formales, para que les ayude en la cobertura y le ayude seguramente en todo lo que sea cubrir estos salarios. También creo que acá pueden acercarse también a su banco a negociar
e inclusive a tratar de conseguir un nuevo crédito que le ayude a sostener sus niveles de empleados y los otros gastos que tiene, alquileres, seguros, etcétera, etcétera. Varios locales gastronómicos ya han cerrado, otros recurren al sistema de delivery para cumplir con sus clientes. Tienen cuentas varias por pagar y cumplir con el salario de sus trabajadores, además del pago del alquiler del local. Este es uno de los sectores más golpeados por el hecho de que acá sí que sí es incierto cuándo se va a abrir. Si es que vos hoy decís, libero a todo el mundo para que se pueda ir a cualquier lado, yo no creo que un restaurante se llene gente del día a la noche. Entonces acá es donde está complicado y creo que hay que tener estrategias muy serias de delivery, de hacer llegar, de producir productos también que sean esenciales, porque la gente en realidad no está dispuesta a generar gastos superfluos en este momento. A criterio del analista económico, lo importante es agilizar la asistencia gubernamental a los sectores más vulnerables. Y la asistencia tiene que llegar lo más rápido posible, ¿verdad? Creo que es muy importante que llegue esta asistencia lo antes posible, de tal forma a evitar esa olla de presión social, y que no se encuentre un padre, por ejemplo, en la dicotomía de me muero de hambre si es que no trabajo, o me muero de coronavirus si es que salgo, ¿verdad? Creo que tenemos que tratar de evitar llegar a esa dicotomía, ¿verdad? Y para eso va a ser muy importante, ya hay 1 millón de personas anotadas, creo que hay que empezar a hacer los giros a esa gente en montos diarios, ¿verdad? 15.000 o 20.000 guaraníes por día, creo que puede ayudar mucho en una familia donde hay 2 o 3 personas en esa situación, ya son 60.000, ya ayuda a generar alimentos y los consumos básicos. Creo que si esto se hace bien vamos a poder aguantar un poco más y tengo fe de que eso va a empezar a crecer y se va a hacer cada día mejor. La pandemia golpea a todos los sectores y el panorama no es nada alentador. Bueno, como nunca hay que reinventarse, lo que decía el especialista del Ministro de Hacienda, el doctor Ferreira. Finalmente los fondos que de a poco van a ir llegando, solamente, Amalia, que el tiempo conspire, evidentemente, si uno no está trabajando, no está produciendo, está en esa disyuntiva entre salir a la calle a pelear, contraer la enfermedad o pasar días de hambre que igualmente podrían complicarse mucho, ¿no? Es así. Vamos a recibir a Rolando Rodi, vamos a actualizar números con él. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Amalia? Hola, Roberto. Buenas tardes a todos. Efectivamente, vamos a hablar de números, cómo se encuentran en nuestro país. ¿Cuántos casos tenemos actualmente? El último reporte del Ministerio de Salud, que fue dado a conocer ayer en horas de la noche, habla de un ascenso importante en lo que respecta a casos confirmados. Estamos hablando de 67 personas con coronavirus en Paraguay. Actualmente la cifra de fallecidos se mantiene en 3 y se encuentran hospitalizadas 5 personas. Hasta ayer teníamos 4, en horas de la noche confirmaron que uno más se internó debido a complicaciones que tuvo en su cuadro. ¿Y cuántos recuperados tenemos hasta este momento? Tenemos 2 recuperados, personas que ya no salieron negativos a la última prueba que se le hizo. Entonces a esto se suma 2 recuperados. Eso es el dato que se tiene hasta este momento. Estamos aguardando también el mapa que dan a conocer a esta hora, más o menos cerca del mediodía, para actualizar también cómo está la situación en los diferentes departamentos. Y cuando hablamos en Paraguay, principalmente insistimos en el aislamiento social, en cumplir la cuarentena. ¿Por qué razón? Porque en países de Latinoamérica, principalmente en Ecuador, eso fue una de las falencias que llevó al colapso del sistema de salud. Había una orden de aislamiento, esto no se cumplió y de alguna manera hizo que su sistema colapse y hoy esté viviendo una situación terrorífica. Hablamos de cientos de cuerpos que están distribuidos en las calles, incluso en las casas, algunas personas que fallecieron por el COVID-19, otros por muerte natural. Pero ¿por qué razón no se puede hacer esto? Porque también colapsó el sistema funerario. Y queremos saber, porque en estos días compartimos muchísimas imágenes, Amalia, Roberto, de la situación en Ecuador, de cómo están las calles, cómo están las casas, personas que piden ayuda para poder enterrar a sus muertos. Y muchos decían, ¿es tan así lo que está pasando en Ecuador? Nosotros estamos en contacto con nuestra compatriota Alicia Alonso. Ella vive en Ecuador, para poder saber la situación. Alicia, te saluda Rolando Rodi, Amalia Cutillo y Roberto Pérez. Queremos saber si eso que vemos en los videos, lo que está pasando en Ecuador, es tan así o cuál es el panorama que se tiene en estos momentos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Sí, lo que está pasando en Ecuador es grave, es así y es aún peor de lo que se ven en las noticias, porque los datos oficiales no son reales, no pueden ser reales porque los sistemas están ya colapsados, entonces no se puede llevar un registro real de datos. Hay gente que está muriendo, mucha cantidad de gente en sus domicilios sin haberse hecho ni el examen, ni entrar en ningún tipo de registro. Entonces, los datos oficiales no son reales. La situación es aún peor de lo que se muestra en las noticias. Alicia, vemos imágenes de cuerpos en la calle que llevan días incluso para ser levantados. Las funerarias también han colapsado, ya no abastecen. Así es. Las funerarias están colapsadas, a esto se suma el toque de queda y muchas funerarias no tienen el salvoconducto para circular en horarios de toque de queda, entonces no hay manera de recoger los cuerpos. Yo vi en noticias y en redes sociales que hay hasta 5 o 6 días personas fallecidas en sus domicilios, empiezan a descomponerse, entonces los familiares tienen que sacarlos a las calles y esperar a que la autoridad recoja. Ahora, hace 2 días se creó una fuerza de tarea conjunta en la ciudad de Guayaquil para la recolección de cuerpos. Están metiendo los cadáveres en cámaras refrigeradas, en contenedores, y todos estos van a ir a ser sepultados o cremados conforme a la capacidad de los crematorios o los espacios para la sepultura de estas personas. Alicia, ¿hace cuánto que arrancó la cuarentena y fue tarde? ¿Eso vos considerás? Yo creo que la cuarentena oficial fue tarde, sí, porque el primer caso en Guayaquil se decretó el 29 de febrero. Pero esta señora, el caso 0, llegó el 14 de febrero. Entonces, la cuarentena recién se decretó el 16 de marzo. Yo creo que fue tarde y no se pudo contener el movimiento de personas a tiempo. Hay muchas personas como yo en mi familia que tomamos la decisión de cuarentena voluntaria hace mucho más tiempo, ya hace un mes que estamos encerrados, justamente hoy, hace un mes. Entonces estamos todavía sin contagios en mi familia, a Dios gracias. Pero los puntos de contagio se dan, en este momento la cuarentena se está cumpliendo en casi toda la ciudad, pero hay lugares en que todavía se dan puntos de contagio porque están haciendo filas largas en supermercados, filas largas en farmacias, en hospitales, donde hay un foco de contagio muy grande. También ahora el tema de otorgar los certificados de defunción es otro lugar donde se están haciendo filas y se aglomeran las personas. Yo creo que todo eso debe cesar y debe ser vía online, vía internet, los certificados de defunciones, porque no hay manera de frenar los contagios mientras haya aglomeración de personas. O sea que, Alicia, de acuerdo a tu relato, probablemente acá en Paraguay estemos cometiendo los mismos errores que en Ecuador. De por allí las autoridades sí se anticiparon en pedir la cuarentena, en imponer mucho antes de lo que se dio en el país donde vos estás residiendo. Pero en cuanto a la conducta social, muchos no respetan el aislamiento y ahí está el resultado. O sea que esas imágenes que llegan verdaderamente son ciertas y se ha llegado a un extremo en donde colapsó incluso el sistema mortuorio, no solamente sanitario del Ecuador, ¿no? Sí, así es. Yo creo que hay que tomar este caso de Guayaquil como una advertencia a todos los países y no llegar a ese punto, porque ahora no tenemos salida en este momento, entonces esto tiene que ser radical. Si hay que tomar medidas, tienen que ser radicales en este momento, porque lo que veo que en Paraguay también están subiendo los contagios, la curva no para de subir, y mientras haya una persona contagiada sin nexo, significa que ya está circulando el virus, entonces hay que frenarlo ya, así sea con las medidas más estrictas posibles. Es el momento ahora, para no llegar a lo que estamos viviendo aquí, que es realmente catastrófico.
Alicia, tardó un poco para que la gente tome conciencia en Ecuador porque hablamos del aislamiento, pero muchos no cumplieron y tengo entendido que el principal problema se centró en barrios donde se siente mayormente la pobreza. Sí, es verdad que no se pudo frenar, ni hasta ahora no se puede frenar el movimiento de las personas que viven al día con lo que ganan hoy, comen mañana su familia. Porque esas personas prefieren contagiarse, pero dar de comer a sus familias. Entonces, sí, es el mayor foco de contagio los barrios populares en Guayaquil. Ese es el mayor foco de contagio, pero también hay otros. Nosotros en Guayaquil estábamos de vacaciones. Hay mucha gente que le tomó esta sorpresa mundial estando en Europa, gente más pudiente. Entonces regresaron todos rápido y ahí también hay puntos de contagio. Son los menos casos, pero también se dieron de esa manera. Ahora, cuando van a salir a las calles, ¿se toman las precauciones con respecto a tapabocas, guantes? Sí, bueno, ahora es obligatorio entrar a los supermercados, a las farmacias, incluso al servicio público de transportes, que está muy limitado, pero igual es obligatorio portar tapabocas. Y esto también es contradictorio porque a la semana del primer caso, del caso 0 en Guayaquil, se agotaron los tapabocas y la gente que no tiene se las ingenia para ponerse cualquier tapaboca artesanal hechos en sus casas. Yo no sé si realmente eso sea efectivo o no, pero sí es obligatorio ir a los supermercados y a todos los lugares con cubreboca y guantes. Incluso hay gente que usa unos lentes de obreros para protegerse. ¿Y en tu familia cómo hacen para aguantar tanto tiempo, 30 días, verdaderamente aislados? La provisión, el supermercado, ¿cómo lo encaran el día a día? Sí, bueno, en estos 30 días yo salí en 2 ocasiones, los días que me corresponden. Nosotros tenemos una restricción vehicular, a mí me toca salir solo los martes y los sábados. Yo salí en 2 ocasiones al supermercado que me queda más cerca, y compré una cantidad mayor a la que suelo comprar para abastecernos. Y ya estamos racionando, en mi casa ya estamos racionando la alimentación para que aguante, para que dure mucho más tiempo del que debería durar, para no salir. Nosotros no salimos para nada de la casa, solamente cuando es muy necesario. Alicia, en Ecuador no solamente la cuarentena obligatoria, también viene acompañado del toque de queda. Así es, tenemos toque de queda a partir de las 2 de la tarde todos los días hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Pero justamente ayer el gobernador de la provincia del Guayas solicitó que el toque de queda sea por 24 horas, no sé hasta qué fecha. Estamos en espera de qué dicen las autoridades, porque esta noche deberían ver si acatan esa petición del gobernador de Guayas, que sea a las 24 horas del día el toque de queda en toda la provincia. ¿Eso significa que ya nadie va a salir ni siquiera para el supermercado, Alicia, o igualmente se va a poder salir? Así es. Si el toque de queda son 24 horas, ya nadie va a poder salir, ni siquiera al supermercado. Y hay una multa que se impone para los que entran en contravención a esta determinación, a este decreto del toque de queda. Sí, la multa es progresiva. Yo escuché en las noticias que hay una multa de $100 la primera vez, la segunda vez no recuerdo, pero la multa es progresiva. Incluso se sacan puntos de la licencia de conducir y creo que la tercera vez es detención. Alicia, con respecto a los supermercados, veíamos góndolas completamente vacías. Si bien hay ya un desabastecimiento, ¿también dispararon los precios? No, yo no vi precios más elevados, tampoco vi desabastecimiento en el supermercado al que yo fui ya hace 2 semanas, no sé cómo estará ahora la situación. No vi las góndolas llenas como siempre, pero tampoco vi que faltara nada, no vi tampoco precios elevados. Alicia, ¿de dónde sos acá en Paraguay? Yo soy de Asunción, de Trinidad. Bueno, muchas gracias por este contacto, un saludo en la distancia y mucha fuerza. Gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, compartiendo su experiencia, hay que tomar el ejemplo, hay que aprender de los errores ajenos. Lamentable ver esas imágenes cómo chocan y mucho. O sea, no estamos hablando del colapso, insisto, con este concepto del sistema sanitario, sino que las morgues, los servicios mortuorios ya no alcanzan por la cantidad, pero así efectivamente tal y como podemos apreciar en cada barrio, especialmente los populares, pero por docenas. Gente que dejó de existir por el coronavirus. Eso, y que hay funerarias que decidieron cerrar definitivamente para cuidar también a sus familiares. Bueno, Luis Gavilán, vamos hasta el este del país rápidamente. ¿Qué tal, Luis? Tomando el pulso a esa zona tan trabajadora que se tiene que llamar también ahora absolutamente al receso, a tomar un paréntesis en cuarentena. Hola, ¿qué tal, Luis? Hacia allá, señor. ¿Cómo estás, Roberto? Un saludo cordial para vos y nuestros televidentes. En este preciso momento estamos zarpando el río Paraná. Es que ayer se realizó un mega operativo, incautaron más de 20 embarcaciones, totalizan 60, Roberto. Estas embarcaciones son clandestinas y se utilizan para lo ilícito, para transportar mercaderías, y también surge ahora la denuncia que transportan personas de Brasil a Paraguay, imagínense, en plena cuarentena, o sea, ingresan supuestamente ilegalmente a nuestro territorio. Es por eso que estamos en una embarcación de la Marina. Agradecemos desde ya a la base naval de Ciudad del Este por permitirnos hacer el recorrido por el río Paraná. Justamente en este preciso momento estamos saliendo en esta embarcación para ir a conocer cómo se deslizan, cómo lo hacen, por qué son tan ágiles. Decía ayer el comandante de la Marina, Walter Díaz, de que es muy difícil muchas veces dar con estas personas porque utilizan todo tipo de estrategia, y nos mostraban justamente un vídeo de un operativo de ayer. Encontraron 2 embarcaciones bajo el agua. Imagínense, ponen las embarcaciones o dejan las embarcaciones bajo agua. Realmente son muy escurridizos, y el día de ayer se realizó este operativo. Hay 8 personas ya detenidas en el marco de este trabajo que ha realizado la Marina en aguas, porque esto no está permitido, y ni siquiera la pesca deportiva. Navegación cero en los ríos de nuestro país. Así es que estamos saliendo para hacer este recorrido con la Marina en una embarcación justamente de la base naval de Ciudad del Este, Roberto. Bueno, notable la inconsciencia, o sea, si se dice no, porque ¿cómo terminamos de aprender? Pero estamos hablando acá del núcleo familiar, Amal, estamos hablando de los hijos, los abuelos, pasa pues también por el fuero íntimo, ya colisiona con la ética, con los derechos humanos, con todo cuanto se pueda rescatar como valores, y yo creo que si en esta Semana Santa no nos ponemos a hacer exactamente lo que nos dicen, incluso a reflexionar por la vida misma, se puede complicar. Acuérdense que ayer decían los especialistas la primera quincena de abril, y después ya se vendría lo peor. Acá es simple, Roberto, si vos no te querés, no hay problema, pero a alguien seguramente le querés o te importa por lo menos un poquitito, entonces cuídale a esa persona. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Natanael Cáceres. Nata, ¿cuál es el movimiento? ¿Qué fue lo que pasó en la zona de Cuatro Mojones? Estamos contigo. Sí, muchas gracias, Amalia. Saludo también a Roberto y todos los televidentes. Y bueno, tenemos que hablar de estrictos y minuciosos controles que se llevaron a cabo en el transcurso de la mañana aquí en la zona de Cuatro Mojones, porque fíjense, están trabajando los militares, los agentes policiales y así también los agentes del Ministerio Público. Se inspecciona minuciosamente cada colectivo que va con dirección al centro de Asunción, y así también cada automovilista y cada motociclista. Todos tienen que presentar, pero absolutamente todos, un documento que avale que están yendo a sus puestos de trabajo, o de lo contrario podrían quedar detenidos. Y esa fue la situación. Cerca de 10 a 12 personas ya quedaron demorados porque no tenían cómo justificar el hecho de que iban a su trabajo en esta jornada, por lo tanto fueron derivados hasta la comisaría local. Allí se hace un seguimiento ya más detallado, se habla, se busca algún teléfono donde puedan confirmar que efectivamente esta persona tiene que ir a trabajar, o de lo contrario va a pasar ya en la comisaría en la noche. Compartimos la nota del jefe policial y así también de algunos pasajeros. La primera carga de la patrullera fue de 8 personas, estamos ahora de vuelta como para completar otra carga.
Comisario, mano dura con las personas que salen y no justifican el motivo por el que están en las calles. Y sí, estamos incrementando la dureza en los controles, porque me pareciera ser que así únicamente nuestra gente se va a dar cuenta de la gravedad de esta situación. Pero en este punto por lo menos nadie está pasando de largo, se controlan motociclistas, automovilistas, inclusive todos los colectivos. Y esa es la idea, que nadie se escape del control, para que se sienta realmente el peso de los controles que estamos realizando conjuntamente con todas las instituciones metidas en este tema. ¿Otra nota? Bueno, ahí está lo que decía el comisario, jefe, también con relación a todo el trabajo que vienen realizando, estrictos controles, prácticamente hay un filtro en esta zona de Cuatro Mojones, donde todos, pero absolutamente todos están siendo controlados y reitero, esto es ya con presencia del Ministerio Público y una persona inclusive fue detenida por resistencia, empujó y agredió a un agente policial cuando fue requerido por sus documentos. Bueno, como decía Euclides, más allá de que seamos estigmatizados como autoritarios, acá sencillamente se trata de hacer cumplir la determinación, la normativa, el decreto, la ley con mucha firmeza y por sobre todo con patriotismo, Amalia. Porque si no se entiende las buenas, bueno, obligadamente está el uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que a nada le tienen miedo. En este caso, Nata dice que sí le están atajando a todos. Ayer cuando estábamos sobre la zona 21, por ejemplo, no le atajaban a todos y más de uno puso su excusa, ¿verdad? O sea que no estamos equilibrados todavía con respecto a esto tampoco. Sí, lo que pasa es que estimo que se hace de manera aleatoria, ¿no? De cada 5 vehículos, entonces uno va probando, va a ser imposible atajarle a todos, se apela un poco todavía a la conciencia, esto va a ir subiendo porque en la medida, Amalia, que baje la temperatura, llegue el periodo invernal con la gripe estacional, esto va a ser peor, así de sencillo. Más allá que nos pongamos a rezar, a reflexionar, las proyecciones dicen que la segunda quincena de abril, ayer decían, tanto nuestros entrevistados del Ministerio, el doctor Morínigo, el doctor Portillo, después mayo, junio, julio, o sea que hasta donde se pueda tenemos que pelear contra el reloj y con el tiempo de manera de evitar la saturación de la red de hospitales. De hecho, que ahora ya tenemos un descenso de temperatura. Sí, señora, por eso. Y justamente todo este tema del aislamiento, el tema de la cuarentena obligatoria, hablábamos que eso llevó a Ecuador a la situación en la que se encuentra. Vemos hoy cómo está nuestro país, pese a exigir una cuarentena obligatoria. ¿Qué dice la gente de la OPS, OMS con relación a eso? Que vieron excelente cómo Paraguay empezó a adoptar medidas, pero hoy día están viendo con preocupación que la gente esté saliendo a la calle, que se haya relajado este sistema, porque esto podría tener consecuencias extremadamente graves. Esto es lo que decía justamente esta mañana el representante de la OPS-OMS en Paraguay. 24 horas se han registrado un incremento más de 72.000 casos y más de 4.000 muertos. Estamos viendo que en la región de las Américas se está dando una aceleración importante de esta epidemia. Así que las medidas de confinamiento y de distanciamiento social deben de mantenerse, como usted muy bien lo ha dicho, por lo menos durante las próximas 2 o 3 semanas. El país podría en algún momento, dependiendo de la manera como se vaya comportando la epidemia, ir tomando esas decisiones, ir aflojando o ir poniéndose más rígido. Nosotros hemos visto con mucha preocupación lo que realmente está pasando durante esta última semana, en los últimos 4 días, donde ha habido como un relajamiento de la población. Vemos mucha gente en la calle. Hoy en la mañana en la televisión los estaba viendo a ustedes y era impresionante cómo en algunas zonas de la ciudad encontrábamos prácticamente casi como un día normal. Eso realmente pone en riesgo todos los esfuerzos que habíamos venido haciendo las semanas anteriores. Esto podría llevar que si se acelera la presencia de casos, el país podría incluso llegar a tomar medidas más rígidas. Si las medidas se sueltan, y lo hemos visto y hay gráficas que lo demuestran muy bien, esto se dispararía a niveles realmente desproporcionados.
Yo creo que el país está tomando ya otras medidas que son importantes de protección y de apoyo social. Sabemos que ya comenzaron algunas familias, algunas personas a recibir una ayuda económica, los kits escolares empezaron a distribuir, o sea, se están tomando algunas medidas para contener un poco el impacto económico que sabemos que es duro. Sabemos que hay personas que la están pasando muy difícil y llegando a situaciones casi de desesperación, porque hoy son 23 días de que empezamos a establecer este tipo de restricciones y la gente empezó de repente a ganar su dinero. Reitero, en los últimos días vi que esto se relajó y si esto no se llega a controlar, el gobierno tiene que extremar las medidas. Es lo que dice el representante de la OPS-OMS con relación a lo que está pasando en Paraguay. ¿Cómo están los números a nivel mundial? Tenemos 980.268 personas infectadas con el coronavirus. Estados Unidos sigue sin parar, aumentando considerablemente, más de 226.000 casos confirmados y el número de fallecidos ya superó los 5.000. Y hablando de medidas extremas que se toma el aislamiento social, el problema es en prácticamente todo el mundo. Muchos lugares no se respeta, pero presten atención a lo que pasa en Filipinas. En Filipinas hoy tenemos 2.633 casos positivos y más de 100 fallecidos, 107 específicamente. ¿Qué pasa allí? Tampoco se respeta el aislamiento social. Pero el presidente de ese país tomó una medida extrema para que la gente cumpla. ¿Qué pasa en Filipinas? El presidente Rodrigo Duterte adoptó como medida que aquellas personas que no cumplan el aislamiento o la cuarentena, tanto la policía como los militares tienen orden de disparar y de ser necesario disparar a matar en el caso de que no se cumpla la cuarentena o el aislamiento. Esto lo anunció ayer durante una conferencia de prensa que dio a conocer una medida extremadamente drástica y dijo: a cambio de causar problemas te enviaré a tu tumba. Es lo que dijo el mandatario de Filipinas con relación al tema del aislamiento. Una medida extremadamente cuestionada también a nivel mundial. Bueno, volvemos al plano local porque ya tenemos el mapa que da a conocer todo el día el Ministerio de Salud. Y fíjense, aparece un segundo caso en Boquerón. Ayer hablábamos de un caso, hoy es el segundo caso. Y otro dato que llama la atención es Alto Paraná. Durante varios días mantuvimos el número de 3 pacientes confirmados. Hoy se suman otros 2 más. Son 5 casos ya en el Alto Paraná. En Cordillera se mantiene 2 casos. En Misiones también se mantienen 2 casos. En Caguazú 1 caso. Y por supuesto en Central y en Asunción también va subiendo los casos. En este caso hablamos de 36 y en Central 29 casos. Reiteramos, un nuevo caso en Boquerón y 2 casos más en el Alto Paraná, Amalia, Roberto. Y sí, también aclarar el tema de las edades, Rodi. El de 20 a 24 es el que subió con 14 casos y el de 50 a 54 también con 14 casos. Evidentemente que estos números tienen que preocuparnos. Va a llegar un momento en que, como dicen los médicos, se va a perder el nexo que de hecho ya van. Sí. Y decía nuestra entrevistada, la compatriota que reside en Ecuador, desde el momento en que aparece nexo desconocido, es porque evidentemente ya se va perdiendo las huellas, se van perdiendo los controles que hacen y finalmente hay que partir de la premisa que el que está al lado te puede contagiar y vos podés contagiar al otro. Algo que quiero agregar, que también hay un detalle importante. Ayer a la noche decían 2 recuperados, pero en el mapa ya aparece que son 3 personas recuperadas totalmente. Ajá. Quiere decir que ya en la última prueba ya dieron negativo al tema de coronavirus. Un resultado también bastante interesante. Sí. Bueno, está nuestra compañera Angie con su bloque especial. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Angie, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo también a todos nuestros televidentes. Vamos a hablar acerca de esto. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo están viviendo nuestros compatriotas en diferentes partes del mundo? Hoy recibíamos esta noticia en medio de tanta noticia mala, en tanto esto que realmente nos da la pauta de que hay paraguayos que también están
siendo seriamente afectados acerca de esta pandemia del coronavirus. En España, ¿cuál es la situación? Hay cientos de miles de infectados y hay una cifra que quisiera compartir también con ustedes. En España se supera a la fecha 10.000 muertos y más de 100.000 afectados. Nuestros compatriotas intentan evidentemente sobrevivir a esta enfermedad, pero ¿de qué manera lo hacen? En medio del aislamiento, hay muchos casos que ya se están reportando graves incluso, y queremos destacar la historia de este joven de 26 años, oriundo de la zona de Caguazú. Él es Ramiro Garcete y a través de redes sociales tuiteaba lo siguiente: estoy salvado, ¿sí? Me recuperé al coronavirus en medio de tanta situación de calamidad, de crisis. Muchos paraguayos que están sufriendo también esto, de esta manera celebraba la vida y nos daba a todos su mensaje. Los síntomas el día 13 de marzo, con dolores de garganta, y al tercer día apareció la fiebre, al cuarto día ya tenía tos, y al sexto día ya me empezó a faltar el aire, y fue el día que me asusté y dije, tengo que ir al hospital. De hecho que estoy aceptando todas las entrevistas y tal para dar este mensaje, que este virus no le importa cuántos años tienes, no le importa nada. Este virus te agarra y te tumba, y si no tomas las precauciones te lleva a la muerte. ¿Se imaginan ustedes esta situación viviendo en un país lejano, sin sus familiares? Y era lo que nos relataba justamente Ramiro. Él está ahí sin su familia, residiendo ya hace varios años, y decía él, yo me despertaba de madrugada no pudiendo respirar, incluso pensando en que iba a pasar lo peor, en que esto iba a terminar en una tragedia. Imagínense, sin poder despedirme de mis familiares, quienes se encuentran aquí en Paraguay. Lo que nos relataba justamente muy emotivo, un mensaje por sobre todo: seamos solidarios. Gente, esto es real, quédense en sus casas, y esto puede afectar a personas de cualquier edad. Yo quiero lograr también y hacer conciencia a los jóvenes, especialmente que se creen inmunes, a esa gente que se cree que no le va a tocar, y por esa razón son irresponsables y no cumplen con la cuarentena. Quiero hacerle llegar este mensaje de que esto es real, esto es cierto. He pasado fatal estos días en el hospital, y nada, quiero hacerle entender a esa gente que esto es verdad y que hay que cuidarse y quedarse en casa. Ya va a haber tiempo de volver a salir a pasearse, ya va a haber tiempo de abrazarnos, besarnos, tomar tereré o tomar una cerveza por ahí, jugar al fútbol, ya va a haber tiempo. Ahora necesitamos quedarnos en casa y cumplir con esto. Y nada, decirle de que esto es real, que esto es verdadero, que al virus no le importa tu edad, y que se cuiden. Quédense en casa, cumplan con la cuarentena. Esto va a pasar pronto. Como me dijo un médico el otro día aquí, la única forma de vencer a este virus es siendo solidarios y quedándose en casa. Claro, contundente realmente el mensaje por parte de este joven paraguayo residente en Madrid que venció al coronavirus. También te vamos a comentar lo que sucede justamente en el mundo, porque 4 fallecidos en España ya se están reportando de momento, cientos de miles de infectados y paraguayos también en esta lista. Recordemos que en España hay una ley de no difusión de los datos. Esto se maneja de forma muy confidencial de gente que está siendo afectada por coronavirus. Mientras que en Italia también esta noticia prácticamente que se dio a conocer en las últimas horas, un paraguayo de 65 años también que falleció. El Ramiro finalmente da un mensaje a todos de seguir respetando las medidas de alejamiento. Volvamos a nuestro país, vamos a ver cómo están tratando de sobrellevar esta situación médicos, también enfermeras del Hospital Regional de Pilar. Ustedes van a apreciar a continuación estas imágenes de un video que se hizo viral también a través de redes sociales. Se trata de esto, sí, de esta manera los trabajadores de salud intentan concienciar acerca de la importancia del lavado de manos.
Pilar eligieron una música villera para poder llegar a toda la población y hacer conciencia acerca de la importancia del lavado de manos. Continuamos con estos mensajes, con estos homenajes que tienen que ver con concienciar a la población de que se queden en sus casas aislados y respeten todas las medidas de restricción. De esta manera es lo que está sucediendo. Esto es lo que sucede en Colombia. Mucha gente en la ciudad de Medellín lastimosamente no está cumpliendo con las medidas de restricción por parte del gobierno para evitar la propagación del coronavirus. ¿Qué es lo que hicieron? La Policía Metropolitana está llamando la atención de todos los habitantes a través de un carro fúnebre que lleva la palabra coronavirus. Allí es una de las tantas. Como mucha gente en la ciudad de Medellín no cumple con las medidas impuestas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus, las autoridades han recurrido a una campaña que cause más impacto. La Policía Metropolitana está llamando la atención a los habitantes desde un carro fúnebre con un ataúd que lleva como nombre coronavirus. También maneja de manera simbólica una campaña en la que con un carro fúnebre invitamos a todos los ciudadanos sencillamente a la reflexión y obviamente los invitamos también a que vayan a casa, a que permanezcan allí. Es una de las tantas acciones preventivas que realmente nos ayudan a combatir de manera contundente el coronavirus. Es importante esa invitación que hacemos a todos los ciudadanos y creemos que con estos símbolos, con estas imágenes, el mensaje llega de manera directa al ciudadano. Según las autoridades sanitarias en el país, hay 1.065 contagiados y 17 fallecidos. En toda Latinoamérica hay más de 16.000 infectados y más de 400 fallecidos por el coronavirus. La pandemia ha infectado a más de 900.000 personas y causado la muerte a más de 46.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país. En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en 2 a 3 semanas, pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves e incluso la muerte. Este proyecto en la ciudadanía y tiene que ver con los royalties, porque el 50% en principio el Ejecutivo propuso que vaya directamente a salud. ¿Qué fue lo que pasó? Quedó en manos de municipios y gobernaciones. La administración tiene media sanción. No prosperó en el Senado el proyecto del Ejecutivo para que el Ministerio de Salud pueda contar con el 50% del dinero que en concepto de royalties y compensaciones transfieren las binacionales en forma anual. La idea era contar también con estos recursos para la cartera sanitaria en su lucha contra la pandemia. Sin embargo, con la decisión en mayoría de los legisladores, serán en todo caso los municipios y las gobernaciones que podrán canalizar estos fondos en sus jurisdicciones y hacer frente a las necesidades locales de manera más directa. Acá tenemos que darle recursos a la gente que está cerca de donde vive la gente. Eso es lo que tenemos que hacer porque estamos en una contingencia y yo estoy en desacuerdo que el ministro de Hacienda hasta ahora no haya remitido por lo menos un presupuesto que nos diga en qué es lo que, cuánto ya recogió, cuánto dinero ya haciendo estos recortes, cuánto dinero se tiene, en qué se va a gastar. ¿Cuántas licitaciones hay? ¿Cuántas compras hay? ¿Cuántas mascarillas? ¿Cuántos respiradores? ¿Dónde está la plata? El ministro de Salud es quien está dirigiendo todo este proceso. Y bajo su dirección y bajo por supuesto, el liderazgo del presidente de la República, se están tomando las decisiones para definir los costos. Y aparte de eso, yo quiero un poco aclarar nuevamente, porque algunos colegas dijeron, ya hemos aprobado un préstamo de 1.600 millones. No es un préstamo de 1.600 millones, es una línea de crédito que no sabemos si se va a utilizar todo o no. Entonces, es una línea de crédito que se va a tener que luego conseguir los recursos en todos los casos. Se sabe, sin embargo, que muchos municipios ya no estaban recibiendo la transferencia de Hacienda por royalties debido a la falta de rendición de cuentas y varios exintendentes y actuales jefes comunales están denunciados o procesados por malversación de estos recursos. De aceptarse en diputados, todo apunta a que el despilfarro no solo va a continuar en los municipios, sino que podría incluso ser mayor en perjuicio de la ciudadanía. En el caso de los royalties no, es una línea, eso ya está, eso se puede hacer uso, pues ya está. Entonces, por esa razón era que hubiera valido la pena que se haga uso de esos recursos para también destinarlos en la lucha
contra este flagelo, pero lamentablemente se desvirtuó, realmente un cambio total. Por esa razón yo le solicité ahí al líder de la bancada que integro, que haga constar de que nosotros estamos en desacuerdo con esto. Como ejemplo del manejo poco transparente de estos recursos, se tiene la denuncia presentada en febrero pasado por la Contraloría ante un posible perjuicio patrimonial de unos 3.000 millones de guaraníes en 5 municipios del interior que han recibido transferencias: Carmelo Peralta, Ñacundaí, Independencia, Arroyito y San Estanislao. En 2019, en concepto de royalties y Fonacide, las comunas recibieron un total de 1.18 billones de guaraníes, mientras que los gobiernos departamentales más de 365.000 millones de guaraníes. Son 272 municipios a nivel país, de los cuales 27 no justificaron con documentos la utilización del Fonacide y otros 31 no pudieron rendir adecuadamente el uso de los royalties. Ahora nadie garantiza el buen uso que darán gobernaciones y municipios a los millonarios recursos durante la crisis sanitaria. De hecho, el flagelo de la corrupción que erosiona a diversas instituciones. En este caso, el presidente de la República, que quedó de contramano, sus propios compañeros de equipo no lo acompañaron en el Senado. ¿Qué decía Enrique Baqueta, líder de esa bancada en Cámara Alta, cuando salía del despacho presidencial? Fernanda Chamorro con los detalles. Adelante. Así mismo, compañeros, y directamente él apuntó a que lamentaban esta situación que ocurría ayer en la Cámara de Senadores, pero ya lanzaba directamente una especie de advertencia de aprobarse así como está hasta el momento este proyecto de ley y pasando ya por diputados incluso en las próximas semanas, estaríamos hablando de que el propio presidente de la República vetara el proyecto. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Baqueta. Los del Ejecutivo habíamos planteado que los royalties se recorten en un 50% y que se disponga para la salud. Lamentablemente al final no se recortó. Es más, con respecto a la utilización de los royalties, hay una disposición que el 80% es para la construcción y la infraestructura y el 20% es solamente para pago de funcionarios. Y ayer además se cambió la disposición, además de no poder reducir el tema de los royalties en un 50%, se liberó el 50% para infraestructura y 50% para pago de funcionarios. Cosa que el presidente me dijo que él, si llega a prosperar en la Cámara de Diputados, lo va a vetar. Entonces, esa es como primera medida. También vine a hablar con él mismo y darle explicaciones. Y el tema es el siguiente: yo quiero aclararle a toda la ciudadanía de que nosotros estamos, la bancada Ñetete, que le responde al presidente de la República, la bancada oficialista, estamos contestes de que los cambios y las transformaciones que se van a realizar en los recortes van a ser ya permanentes. Ya no habrá privilegio en la República del Paraguay. Ahora todo queda en manos del vicepresidente Hugo Velázquez, que salía después de Baqueta a decir que desde hoy estaría hablando, llamando a los diputados, intentando consensuar la situación, que puedan incluir un nuevo artículo, modificar todo esto nuevamente para que quede como el que era el proyecto y la intención original del Poder Ejecutivo. Entre otros temas que pasaban durante esta mañana, también hablamos con el asesor de Asuntos Internacionales, el embajador Federico González, quien apuntaba a lo que ocurría ayer, una confusión con el Ministerio Público porque intentaron ingresar 4 técnicos brasileros. Todo el mundo sabía de esta situación, que ellos tenían el permiso adecuado también para ingresar a trabajar en torno a los hospitales que se están construyendo. Sin embargo, quienes no se enteraron de nada, aparentemente por un problema de comunicación, fue el Ministerio Público. Escuchemos lo que decía Federico González. La empresa Metaway pidió autorización para el ingreso de técnicos de esa empresa de nacionalidad brasilera para que puedan ingresar al territorio nacional, de modo a armar los equipos técnicos que van a ser instalados en los hospitales modulares que están siendo construidos tanto en la ciudad de Itagua como acá en Asunción en el hospital INERAM. Entonces eso fue lo que se realizó con la autorización expresa del ministro de Salud
el acompañamiento de autoridades policiales, la policía caminera incluso los escoltó desde Ciudad del Este hasta Itagua, donde están guardando su cuarentena en este momento. Ahora, ¿por qué el Ministerio Público no sabía de esta situación, ministro, teniendo en cuenta que ellos fueron los que pusieron un poco una dificultad para que ellos ingresen? En primer lugar, felicito la labor de la Fiscalía del Ministerio Público, porque están actuando con mucho celo como tiene que ser, al igual que las demás autoridades. No sé cómo nos llegó la comunicación a ellos, porque estamos en coordinación y comunicación permanente con la Fiscal General del Estado. Ustedes recordarán que antes de ayer ella nos acompañó en la conferencia de prensa que dimos en el Consejo de Defensa Nacional, y por lo tanto no sé qué habrá pasado en esa falta de comunicación o de coordinación, pero ellos están al tanto de todo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, mientras se termina la parte de infraestructura, la parte edilicia, estos técnicos van a estar guardando la cuarentena respectiva, un periodo de 14 días, y después se instalarán los equipos biomédicos para estos hospitales, que en teoría tendrían que estar instalados ya en su totalidad el próximo 21 de abril. Otro tema también importante, ¿qué pasa con el sector agrícola? Se habilitan nuevas líneas de crédito para algunos sectores como el productivo, comercial, de servicios, consumo. Esto era lo que mencionaba el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman, con respecto a las medidas que se toman a partir de ahora para estos sectores también vulnerables. El Ministerio de Agricultura está lanzando el día de hoy, dentro de un programa que va a permitir en los próximos años llegar al autoabastecimiento interno en lo que hace a productos de la canasta básica familiar. Estamos lanzando 150.000 fincas de autoconsumo. Esto está dividido en dos etapas. 50.000 familias van a recibir lo que son huertas familiares y un pequeño porcentaje para la renta, y 100.000 fincas en toda la República del Paraguay para lo que es autoconsumo. Asimismo, dentro del paquete de emergencia, ustedes saben que hay de la ley de emergencia hay un monto para capitalización del crédito agrícola de habilitación de 120.000 millones. El presidente del crédito va a darles los detalles, donde estamos habilitando, entre otros sectores, lo que hace al área de la agricultura familiar campesina, líneas especiales adaptadas en tiempo a los cultivos que van a desarrollar los productores en los próximos meses. Con respecto a estos créditos, lo que tiene que ver con 120.000 millones de guaraníes que se ponen a disposición por parte del crédito agrícola de habilitación, son líneas de crédito con una tasa de interés de 8% aproximadamente, entre 5 y 8%, decía Rodolfo Friedman, y también el presidente, en este caso del crédito, con un año de gracia. Y hablamos también de esos créditos que ya están. ¿Qué va a pasar? Se van a exonerar por un periodo de 90 días e ir refinanciando después. Esto era lo que decía César Cerini, presidente del Crédito Agrícola. Capital de 120.000 millones de guaraníes, creemos de que eso va a llegar aproximadamente a 15.000 nuevos clientes. ¿Y la refinanciación de estos 3 meses, en qué plazo se va a hacer? Bueno, de la refinanciación, nosotros le dimos un tiempo de 90 días, que los clientes no se preocupen en ir a pagar sus deudas, a honrar sus deudas, y a partir de esa fecha lo tienen hasta el mes de diciembre para refinanciar todas esas deudas vencidas. ¿Y a eso se podría acumular el crédito que pidan ahora? Sí, por supuesto. Inclusive se va a habilitar se va a ampliar la línea de crédito para aquellos clientes que realmente fueron afectados de alguna manera. Todavía se está analizando qué es lo que va a ocurrir en el mercado internacional, tema carne, tema también exportaciones de soja, que sin duda se van a ver retraídas. No quisieron hacer muchos análisis con respecto a lo que se viene para los siguientes meses de este año. Lo cierto y lo concreto, están ampliando estos créditos y lastimosamente estos sectores productivos que van a tener que seguir endeudándose en el caso de que vayan necesitando. Bueno, gracias Fernanda. Video directo, intensa la actividad en Palacio de López Samael en el transcurso de esta mañana.
Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Mariano López. Mariano, ¿qué es lo que dice la ministra con respecto a los trabajadores? ¿Cómo estás? Gran duda. Hola Amalia, hola Roberto, ¿qué tal? Saludos a todos los televidentes. Gran duda hay por parte del sector trabajador, pues la gente que tiene IPS, la gente que tiene su RUC no pudo acceder al programa Ñangarecó porque rebotaban directamente. Entonces, hagamos un repaso por los subsidios que pagará el Estado. El primer subsidio, ya ampliamente conocido, programa Ñangarecó, el aporte de 500.000 guaraníes a familias en situación de vulnerabilidad. Otro programa de subsidios para los trabajadores informales de 25% del salario mínimo hasta en 2 pagos. Estamos hablando de una suma de 548.000 guaraníes aproximadamente. Y luego está este otro programa que se está madurando. Ahora están teniendo reuniones para trabajadores formales que tenían IPS, gente que tiene su RUC, gente que ha formado parte de alguna empresa y que fue cesada en sus funciones debido al ingreso de la pandemia, a la baja de las ventas, a la baja del movimiento. Ellos percibirían, conforme al proyecto, el 50% del salario mínimo a través de fondos de IPS. La ministra Carla Basigalupo hablaba con nosotros y nos explicaba cómo van a estar funcionando estos programas. Primeramente vamos a hablar de trabajadores informales. Trabajadores que forman parte, por ejemplo, de alguna microempresa, como mozos, los que trabajan por cuenta propia, trabajadores que no figuran en IPS, no están en el marco legal, pero que han cesado las ventas y necesitan un subsidio por parte del Estado. ¿Cómo va a funcionar eso? Ojo, se va a habilitar también un registro que va a tener que realizar la gente interesada, los beneficiarios potenciales van a tener que postularse. Y todo eso lo explicaba la ministra de Trabajo, Carla Basigalupo. Si es un trabajador que era formal, es decir, que tenía IPS, el trabajador le despidió o le suspendió, eso va a operar de parte del trabajador automáticamente. Es decir, IPS automáticamente va a pagar un 50% del salario mínimo a los cesados, a los que ya están desde el 9 de marzo suspendidos o cesados en sus contratos de trabajo. Le va a hacer llegar este importe a su cuenta, a una cuenta del BNF. El Ministerio de Trabajo y IPS están trabajando juntos en esto para que en la mayor brevedad posible esto se pueda hacer ya efectivo y estos trabajadores puedan tener acceso a ese monto. Y si sos trabajador formal, estabas en IPS y te quedaste sin trabajo o te quedaste sin salario porque tu contrato se suspendió, es IPS el que te va a hacer llegar a tu cuenta y también vamos a ir compartiendo con toda la ciudadanía el procedimiento. Para los que ya están cesados desde el 9 de marzo, ellos van a entrar automáticamente a ese importe. Los que resulten de ahora más suspendidos, bueno, la propia empresa le va a dar su listado a IPS, le va a dar su nómina de trabajadores suspendidos y IPS le va a pagar automáticamente el importe del 50% del salario mínimo por el tiempo de suspensión o de cesación. Repasando un poco, este es el subsidio para trabajadores formales y ojo, porque de ahora en adelante, de abril en adelante, decía la ministra, empresas que decidan acogerse y utilizar una cláusula del Código Laboral donde habla de la suspensión temporal del contrato. Las empresas pueden recurrir a ese artículo del Código Laboral y suspender momentáneamente el trabajo. Y decía la ministra, esas empresas van a tener que hacer una gestión ante IPS para que IPS haga el aporte del 50% de salario mínimo a estos trabajadores. O sea, igual se le va a pagar, por así decirlo, será el IPS el que va a destinar unos recursos para poder cubrir el salario de estas personas cesadas en su trabajo. Sí, Roberto. Millones de dólares va para IPS para este tipo de contingencias. Y el trabajador, Amalia, no tiene que hacer nada. Es la empresa la que se encarga de elevar la nómina a la previsional y a partir de allí la previsional articula una mecánica para que pueda acusar el desembolso de un porcentaje de su salario a fin de mes. Todos los trámites ya hacen ellos y vos lo que vas es chequeando si eso ya está disponible después, ¿verdad? E incluso hablan de que se podrá hacer el envío de ese dinero a la tarjeta de débito con la que cobran normalmente los trabajadores, entonces uno ya cuenta con ese dinero. Ahora sí, pasemos a los trabajadores informales. Se va a habilitar entre hoy o el lunes un registro al cual los trabajadores informales van a tener que recurrir, cargar sus datos, allí se corrobora eso y Hacienda hará el desembolso de 548.000 guaraníes aproximadamente. El mecanismo lo explicaba también la ministra. Subsidio a los trabajadores independientes o cuentapropistas y los asalariados informales de MIPYME. Hay que entender que este sector recibió un monto total de 300 millones de dólares y va a recibir en sus cuentas telefónicas a través de giros
que va a ser el Ministerio de Hacienda, la suma de 540.000 guaraníes, el 25% del salario mínimo, en 2 pagos, es decir, abril y mayo. Este registro, Solans, se va a habilitar entre mañana o lunes. Acabo de hablar con el Ministerio de Hacienda porque, por supuesto, nos llaman a nosotros, al Ministerio del Trabajo. El 60% de las llamadas es para saber cómo pueden acceder a este subsidio. Y vamos a, seguramente hoy, ya anunciar el inicio de este registro que va a operar desde mañana o el lunes. Y ahí todo trabajador independiente cuentapropista, al que vos te referís, Solans, o ese trabajador dependiente de MIPYMES, pero que no estaba en IPS, por ejemplo, el mozo, el ayudante de cocina que estaba trabajando en un restaurante pero no estaba en IPS, todos ellos van a poder postularse a este subsidio que va a ser pagado en forma rápida. Es un registro bastante, digamos, expeditivo y menormente burocrático que va a tener Hacienda para que todas estas personas reciban durante el mes de abril y durante el mes de mayo una suma equivalente al 25% del salario mínimo. Esto significa que hay que estar pendientes a lo que podría anunciarse en los próximos días, porque los trabajadores que estaban formando parte de una empresa, por ejemplo, que fueron cesados en sus funciones, se desesperaban todos porque no pueden acceder al programa Ñangarecó por tener IPS ya rebotadas, porque tu RUC no estaba inactivo, lo utilizaste el mes pasado, sin embargo ahora ya no está facturando nada, también rebotadas del programa Ñangarecó. Entonces, ojo, en los próximos días también se anunciarán estos subsidios para gente que ha estado trabajando y que debido al ingreso de esta pandemia, lastimosamente ya no está teniendo los mismos ingresos mensuales para poder sostener los costos que conlleva justamente alimentarse, vestir e incluso prever lo que respecta a las lluvias que se anuncian para estos días y medicación para la gente que tal vez lo necesite. Esto se va a hacer a través de las líneas y también de la web. Efectivamente, para trabajadores informales, independientes, ese aporte de 548.000 va a ser por giro. Sí, que ya Hacienda va a hacer el giro. Ya empezó una parte. Ya está. Sí. Y lo que respecta a los trabajadores formales, que tienen IPS, etcétera, se les va a acreditar en sus tarjetas respectivas en los próximos días. Bueno, lo importante es estar informado, no confundirse y tratar de manejar la ansiedad, Amalia, porque la necesidad apremia y a veces uno se ahoga justamente en ese intento y no salir de casa. Sí. Cuesta muchísimo. Y muchos dicen, pero no todo el mundo tiene internet. Y la verdad que si uno hace el seguimiento, las empresas telefónicas cuentan con sus registros estadísticos y de cada paraguayo 8 tienen un teléfono. Entonces, que ayude el nieto, que ayude a aquel integrante del núcleo de la familia que de alguna u otra manera tenga acceso a la tecnología. Y ese 2% que no tiene, que se comunique a través de una llamada. Que procure, porque el interés también es la medida de la acción. A veces uno espera que caiga del cielo y finalmente ante una situación de esta naturaleza, el que no llora, no mama. No mama, sí. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esto, de 41.000 dosis de hidroxicloroquina, esta droga de la cual ya se habló mucho en el mundo. Algunos pacientes están siendo tratados con esto y realmente funciona. El Ministerio de Salud recibió esta donación. La donación fue realizada por Laboratorios Éticos, que entregó el producto Supretic con la droga en presentación de 400 miligramos. En nombre y representación de Laboratorios Éticos, S.A., procedo en este acto a hacer entrega en donación de 41.000 dosis del producto Supretic, que es la hidroxicloroquina en una dosis de 400 miligramos, que es la única presentación que disponemos en el país. La hidroxicloroquina es una droga que, de acuerdo a los primeros estudios, permite reducir la severidad y la duración del virus en el cuerpo humano. El tratamiento aún se realiza de forma experimental. Esta idea surgió porque, como le caracteriza al paraguayo, la solidaridad en este momento es importante y es un respaldo para todo el que nos necesita. Muchísima gente ha llamado a decir que quería colaborar y que quería apoyarnos en este momento, y realmente se nos ha ocurrido con un grupo con todo el equipo de trabajo, formalizar, digamos, esta red donde cada persona que trabaja en la parte privada, en el área de salud, puede inscribirse y donar su tiempo para apoyar a nuestro país y a la gente que nos necesita. Los medicamentos serán entregados a los médicos del INERAM, que trabajarán de cerca con pacientes con COVID-19.
Bueno, rápidamente de nuevo recuperamos el contacto con Luis Gavilán. Está en aguas del río Paraná hasta Ciudad del Este. Adelante, Luis. No tengo retorno. Adelante, adelante. Retorno. Bueno, Roberto, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, Luisito. Bueno, tengo algún que otro inconveniente, comprenderán ustedes con el retorno porque estamos en medio del río Paraná. Les quiero mostrar justamente el Puente Internacional de la Amistad. Estamos frente mismo al barrio San Rafael de Ciudad del Este. ¿Y qué estamos notando en este recorrido, Roberto? La cantidad de gente que utiliza una especie de puertos clandestinos para operar generalmente de noche y madrugada. Ustedes pueden ver, el camarógrafo va a hacer una especie de zoom para tratar de alcanzar a esta gente que está corriendo porque la Marina está haciendo a estas horas un recorrido y están alzando, levantando todas las evidencias relacionadas al operativo clandestino que realizan generalmente de noche y madrugada para el paso de mercaderías y también de personas, que es lo que últimamente se venía denunciando. En ese sentido, la Marina realizó un operativo en estos días y ha incautado una cantidad impresionante de embarcaciones clandestinas, en total 60. Nosotros hacemos el recorrido a estas horas en una embarcación de la base naval de Ciudad del Este y nos acompaña el comandante, el capitán Walter Díaz. Estamos justamente, capitán, mostrando a estas horas cómo operan estas personas. Podemos notar una especie de puerto clandestino en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Buenas tardes. Sí, como vos podés apreciar, antes que nada, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Vos podés apreciar aquí que no tenemos primeramente ninguna embarcación en la costa. Eso no quiere decir que no tengan allá arriba una embarcación liviana en la que puedan bajar por esa escalerita, que podemos decir que es un puerto, podemos decir que el fondo de la última casa. Es un problema para nosotros que las personas se aglomeren en estos sectores, ¿verdad? La Marina se va y le dice que se vayan a sus casas, que tienen que estar adentro. Ahí puedes ver una señora quemando basura. Hace rato pudiste apreciar un curioso ahí que fue exhortado por los de la Marina que se vaya, o si no va a ser detenido. Y realmente podés apreciar que físicamente aquí en el terreno, toda esta área, aproximadamente 500 metros, es un lugar donde cualquier embarcación puede acercarse y furtivamente cualquier cosa puede venir de este sector. Totalmente. En ese sentido, ustedes realizaron un trabajo e incautaron 60 embarcaciones clandestinas que son utilizadas generalmente para el paso irregular de mercaderías y otras cosas. Sí, en operativo desde el inicio del año y más ahora con la vigencia del decreto, todas las embarcaciones que se encontraban amarradas en la costa fueron derivadas a la base naval. Inicialmente, la idea es cortar la cadena logística de todas aquellas personas que quieran utilizar esas embarcaciones para movilizarse, porque ya está al margen de la ley, la orden es quedarse en casa, y también para aquellas que al margen de la ley intenten realizar cosas, tener conductas clandestinas y fuera de la ley, como tráfico de personas, tráfico de mercaderías, tráfico de drogas, cualquier ilícito que se pueda utilizar el río Paraná para su transporte. En ese sentido, se había denunciado en estos días de que supuestamente ingresaban de manera irregular a través del río Paraná, ya que el puente está cerrado. Sí, es una contingencia que tenemos en virtud de que no hay paso vecinal fronterizo. Entonces, rápidamente surgieron gente al margen de la ley que ofreció ese servicio. La Armada Paraguaya, en ese contexto, cortó la cadena logística de por lo menos todas las embarcaciones que estaban a la vista. Y vos pudiste apreciar ayer que inclusive están mutando y sumergiendo las embarcaciones, y ayer incautamos 4 así. Y la tarea es ardua, vamos a seguir realizando el esfuerzo para evitar completamente que haya tráfico de personas y mercaderías por el río Paraná. En ese sentido, ¿hay personas detenidas? Hubieron varios procedimientos en el cual fueron detenidas personas. En total, un ciudadano brasileño, 2 ciudadanos paraguayos en una canoa en el sector de lindante con el Brasil. Y en la frontera con Argentina, 6 personas. Todas fueron derivadas al Ministerio Público. Bueno, realmente es impresionante el ingenio. Ayer me decían, encontraron 2 embarcaciones hundidas. ¿Utilizan esa estrategia para que no puedan ser sorprendidas estas personas? Sí, Luis, finalmente fueron 4. ¿4? Y ayer también, en ese contexto, fue demorada una persona, un menor de edad, que
pensó que ya no estaba más personal de la Marina porque estábamos remolcando la tercera embarcación y bajó él y él reconoció de que es, como dicen aquí, campana, el que avisa que no está la fuerza para poder operar y que tenían intenciones de reflotar esas 4 embarcaciones para hacer pasar mercadería de contrabando. Entonces fue derivado al Ministerio Público y ya está a cargo de la Fiscalía. Tienen campanas por todos lados. Recién escuchábamos explosión de lo que sería cebollones. ¿Para qué hacen fuegos artificiales? Ellos avisan de la presencia de la Armada. Probablemente allá estamos viendo una embarcación de la Marina que divisó una embarcación menor y allí creo que ya está trayendo la remolcada. Ustedes pueden apreciar, se fue la patrulla que ya está remolcando la embarcación que estaba ahí. En este mismo momento sorprendimos una embarcación que estaba navegando a pesar de las restricciones. Es muy probable que haya ganado la costa y el personal que estaba a bordo haya entrado en sus casas, ¿verdad? Pero por lo menos, como no pudimos detener personas, y es que no se detuvo personas porque no puedo apreciar desde aquí, la embarcación va a ser derivada a la base ya. Esto ahora se está haciendo, es un operativo reciente de otra embarcación de auxilio que salió con la nuestra. Sí, la embarcación menor que es auxilio de esta embarcación grande, con personal de a bordo. Vos viste, embarcaron 3 marinos, se fueron en la embarcación y yo creo, si no estoy viendo mal, que están remolcando una embarcación ahí que estaba en forma, incumpliendo las disposiciones del decreto, como mínimo. No sé qué más, otra falta administrativa podemos darle y si hay alguna persona detenida, qué ilícito estará cometiendo. Pero vamos a ver enseguida. Están llegando. Necesito un comprendido porque no sé si tengo aún el retorno, compañeros. Súper, estamos siguiendo muy de cerca. O sea que lo que llama la atención, Luis, y todo bien, el trabajo de la Armada ante esta situación dada, pero estos puertos clandestinos no se instalaron de la noche a la mañana. En los días ordinarios, en los días que no finalmente se dan estos controles tan exhaustivos, suponemos que el comercio es muy floreciente. El mercado negro, que de hecho siempre se dijo que prospera y ahora a través de nuestras cámaras estamos apreciando muy bien que están estratégicamente ubicados. Es el triple de lo que es ahora, el famoso lentejú era sí, antes. Ahora entonces, con la pandemia da nomás la impresión que también los uniformados ahora están más pundonorosos que nunca. Sí, totalmente. Cuando vemos que ya empiezan también a quemar cubiertas, están quemando cubiertas justamente. Allí podemos apreciar de que se hizo una escalera, capitán. Imaginamos que esa escalera no se hizo recién, ¿verdad? Tiene una estructura ya montada hace tiempo. O sea que esta gente viene operando hace tiempo. Y técnicamente todas las casas que están en la ribera podrían ser de un lugar de donde se puede operar. Yo no quiero hacer un juicio de valor y acusar, no les conozco, ¿verdad? A lo mejor hay gente humilde que está viendo en la ribera, pero vos podés apreciar, allá está la casa y ahí está el fondo de su casa, y ahí ya está el río. Entonces, el terreno marca la pauta para que sea propicio para cosas ilegales. Entonces, al quitarle la cadena logística, como ves, está llevando una embarcación detenida, ¿verdad? Ahora justamente está llegando. Esa embarcación, ¿qué es lo que probablemente...? Entonces, esta persona ya no va a poder, por más que quiera, salir a pescar o hacer algo administrativo y mucho menos dedicarse a algo fuera de la ley, porque no va a tener su medio de transporte, ¿verdad? O sea que evidentemente, lo que justamente preguntaba Roberto, no sé si me escuchás. Sí. En relación a los operativos anteriores, porque esto no es nuevo, evidentemente, yo tengo entendido que desde el año pasado vienen incautando estas embarcaciones clandestinas con mercaderías y detenidos. Si tenemos las estadísticas, yo te lo puedo proporcionar del 2019 hasta ahora, por todo este trabajo no tenemos en el primer trimestre de 2020, pero sí te puedo decir, tenemos más de 90 embarcaciones, entre las 60 de este año y 30 del año pasado por cuestiones administrativas y otros procedimientos fiscales. O sea que siempre hay gente que aprovecha el descuido de los controles de la Marina para operar irregularmente aquí en el río Paraná, por eso vemos toda esta cantidad así de puertos clandestinos. En realidad podemos llamar lugares de acceso posibles, sí, clandestinos. Porque un puerto tiene que tener ciertas condiciones. Puerto de allá, lo que hay es lugares de acceso desde donde las personas que están al margen de la ley utilizan los caminos o los accesos para acercar una embarcación, acercar a un tipo de mercadería y realizar el tráfico. Sí, hay estibadores aquí, hay mucha gente que está estibando. Esta cantidad de gente que ves ahora que se reunió para ver curiosos. Nosotros nos vamos así 3 y a veces son hostiles también. Te habrás enterado lo que pasó en esta enramada, por ejemplo. Tenemos que venir con una fuerza de 20, 30 y hay niños y señoras ahí. Entonces se vuelve un poco difícil la tarea. Entonces nosotros salimos y persuadimos a la gente que vayan a sus hogares y cuando es así no hay tolerancia. La embarcación ya queda detenida por cuestiones administrativas como mínimo.
consultarle ahí al personal qué estaba haciendo esta gente, porque escuchamos explosión de petardos cuando queman intensamente la cubierta. Esta sería una estrategia acá, Roberto, de los que están operando al margen de la ley para avisar a los demás de que la Marina está haciendo trabajo. Miren lo que es, impresionante cómo están organizados. Sí. Explosión de petardos y quema de cubiertas para alertar a todos. Increíble, sinceramente. Señales de humo, explosión de petardos, todo pareciera ser que tiene un significado que va codificado, ¿no? Que no quiere que la Marina tenga el sector, ¿verdad? Sí, totalmente, Roberto. Bueno, acá el comandante Walter Díaz nos comentará qué estaba haciendo la persona que estaba dentro de esta embarcación, que es evidentemente clandestina. Cuando llegó el personal, divisamos, cuando llegó el personal ya estaba en la costa y la persona de a bordo estaba subiendo a su casa. El personal de la Armada le dijo, le reiteró que vaya a su domicilio y que si tuviera documentos reclame posteriormente en el sumario administrativo. Se retiró del lugar la persona y ellos, cuando estaban remolcando, escucharon disparos de arma de fuego. Salieron lo más rápido posible del sector. Entenderás vos de que si viene, se escucha un disparo, el personal no puede responder si no tiene un blanco definido y está en riesgo. Entonces, rápidamente trajeron la embarcación que tenemos aquí ahora, demorada, y el personal se retiró ahí por cuestiones de seguridad. Dispararon armas de fuego. El personal reportó que eran, y nosotros también escuchamos, ¿verdad? Eran armas de fuego, presumiblemente pistolas, ¿verdad? La gente también está armada. Sí, tenemos información de que hay gente que se dedica al tráfico de drogas y al tráfico de mercaderías, ¿verdad? Entonces están al margen de la ley y todos tienen que ser, en algún momento tienen que caer en las manos de la justicia. Perfecto, muchísimas gracias desde ya, comandante, por permitirnos también navegar, zarpar aquí al río Paraná desde el puerto oficial de la Marina aquí en Ciudad del Este. Lo estamos haciendo con todo lo que implica la seguridad y más aún en este tiempo de pandemia, Roberto. Luis, salí solamente para trabajar, después ¿qué tal? El cuidado con la familia. Podemos ir a San Miguel, ¿verdad? El audio casi nulo, de hecho estamos en pleno río con los compañeros acompañando el trabajo de la prefectura naval de esa zona del país. Hasta otro momento. Excelente trabajo que hizo Luis con su camarógrafo. Con todo el despliegue técnico de Canal 9. De Canal 9, sí. Nosotros vamos a recibir ahora a nuestra compañera Emil Sebas. Mira cómo está luqueada ella. Va ella para Emi. Es única ella, en definitiva. Y por una vez coste día, Va ella para Emi. Va ella para Amalia, Roberto. Agüey, guapesero, gawibe. Tapi kami nanti ko Arabe, ya esa kata mai te iro pero vete a pemuara. Chipamba, ella para Catria po, chipanya neta pui vive ko Arabe ya patame te maran duro ya pomo ya. Pero ya iba a pegar Roberto. Ya esa camilla ya. Mañana Amalia, este es para Roberto. Ya care. Ya care ya por chupe. Ande muara tú. Allá puede ir. Palomita, Lopi. Ay, me encanta. ¿Eso hizo Pauli contigo o no? Pauli ya pues el 10. Real la chipargoya, acá tu chipa cañuga ya. Todo tipo de chipa vamos a hacer en casa con árabe y hay guaja. Y ya pues estaba la ñaneta, pues la ñaseñana, la ñangare con amor, genial de gente fuera. Entonces ya poco, pero idea de para este guaja. Y me catuya jamba pues, porque ya tu namba. Ah, upevare, a ese caso de ese material. Pero ya te va a de Roberto. Ya que ya está. Sí, ya, amiga tú. Bueno, pero antes que nada también quiero mostrarle algo. Algo. Antes, hay que conversar, tú, ya Caruzano hará, lleva caldito de verduras. Muy bien, muy calentito, acá desde la cocina se cocina bien. Hay guape, así que buena opción para la gente en casa a no salir. Que pues está que prender la pelotita. No podemos comer la chipa tipo el pan, ¿verdad? Lo que te quería preguntar, ¿qué preferís? Vos sos muy fit contigo. No, ¿qué preferís? ¿La sopita de verdura o la chipa? Los dos, te estoy diciendo, bien caliente el caldito así y la chipa y le pones como un pancito, ¿viste? Yo prefiero la chipa directamente, después dejamos el caldito para más tarde. Hermana. ¿Qué vas a ver? Sí. Mándale un delivery. Cinco para tu pequeña, esa tamaya, esa pedía por para la chipa ñanterógape. Amba esa para ya pultaba la ñanterógape, ni ñancareco, una jama yo que, ñandere salve jama para guayuque. Precisamente. Semana Santa, pena que tu año ni batuma guareja,
Yaputaba arañan de rogape, ñangareko hanguao yo ni sarambi coronavirus. Pero ikatuta veña neta pui belle yapope shipa apo, hape isha ñangareko, ñande yepokoa, hañaneta barandure. Ñande shiparaña y puruta, 1 kilo de almidón, 300 gramos de abaticuí, harina de maíz, medio kilo de queso paraguay, 6 de guasurupia, y puruta veí, cureñandu y catu puruta veí grasa vegetal, tera y catu aceite, jamanteca, cambu, yuku, jacuante. Ya va tipo nata, la ñande de guasurupia, la ñande cureñandure, con fuerza napea. Vamos a hacer la yuku, ya tú. Ame voy a tu la ñande aramino, la ñande almidón, almidón granulado casero y te vaina. Le mando a que no seco y en la ñande andas el cuña la tanto ahí. Cuando me está chupela, ñande queso, está pona hoy la queso, vea. Hoy pues te bota chupé por a ver o una vez a la ñande chipa. Y caturo la perecoro la queso tuya, vea tú por a ver dónde más. Vaya. O ale tereima la queso, medio kilo rasama. Kuana gatu, ñaño puruta, ña voy a apa iteye. Peja puta la ñande masa. Peja pa, da ila hicuetereía, anda el secuitereía ahí. Na moi bem chupela cambu, porque uma la ñande masa. Kuana Paulita día, pota peja la mitad aprende ahí. Ñangareko peye poco atete ya huereco ñande. Ñandereta me lleva, ve, si pa amasado, ve al momento, justo ve la ña compartida, la ña de gente cuera ni ve, eso ya está. Ya masa ponana, pues ya mantequita la ña de sipa. En gatuta pe de parte, a pesar de que tú peña masata ya jaula ya. Tatacua, a ni pe yo preocupada que tú ya po horno vende ahí, ha cupona ande ana la ñande horno 250 grados y que tú vamos yo chupona a ni hasta la ñande chipa. Ñande paraguayo cuera nico ya seca tu de campaña de Semana Santa pe. Ya esas aguañan de gente cuera ndive. Pues agua pues agua pope. Cuarije ñande autoridades cuera ya puta mi aguañan de tapuime. Ha ngante guaje yune, pe ara poco indumaranga tu y por abeba. Hoy japete sai hamboraju ñande tabarandu hañande con la fiscalía, así como ayer también se daba en Encarnación. Contigo, Joel, ¿cómo estás? Gracias, Amalia, Roberto, muy bien, el gusto de compartir con ustedes con la teleaudiencia. Por cierto, Roberto, ya está lloviendo aquí en Ciudad Capital, en Asunción, y precisamente comentando esta situación que estamos adelantando a la ciudadanía. En la jornada de ayer, específicamente en la tarde-noche, bomberos voluntarios de la 5ª Compañía de la ciudad de Lambaré estaban realizando trabajos de desinfección, de fumigación por distintos barrios. Intentaron alcanzar los 28 barrios de la ciudad, solamente llegaron hasta el número 22. Después de eso, representantes fiscales de esa misma ciudad se acercaron junto a la comitiva de bomberos
y precisamente les dijeron que paren las actividades porque hay denuncias de vecinos que supuestamente están entrando en pánico por ver a personas vestidas de blanco. O sea que ellos estaban utilizando la indumentaria de bioseguridad para poder realizar este trabajo, como lo estipula precisamente el protocolo. Pero ¿cuál era el problema y cuál era el motivo por el cual la Fiscalía intervenía? Decían que no tenían una orden precisamente para poder realizar esta desinfección, una orden del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Obviamente los bomberos lamentaron lo acontecido. Estamos observando justamente las imágenes que correspondían a la jornada de ayer, cuando cesaban las actividades de los bomberos. Y hoy conversábamos con el capitán mayor Óscar Moreno, vocero de esta comitiva, y nos decía lo siguiente. Fuimos retenidos por una comitiva fiscal, en donde ellos nos solicitaron que suspendamos el trabajo. Primero nos preguntaron si teníamos el permiso de trabajo, le dijimos que no, que esto era un trabajo en conjunto con la municipalidad y que el intendente estaba al tanto. Me pidieron suspender el trabajo porque había llamadas que la fiscal general del Estado había recibido de parte de su hermana. Fueron palabras supuestamente de la agente interviniente. En ese momento yo le comunico también al intendente de la ciudad que estábamos suspendiendo los trabajos, ¿verdad? Porque obviamente vamos a respetar lo que dice la ley, ¿verdad? Lo que dicen los intervinientes. Posterior a eso se elaboró acta policial y suspendimos los trabajos. Esto lo conseguimos a través de su representante local acá en Paraguay, ya que ellos también tienen su depósito en la zona de Lambaré. Entonces conversamos con ellos y para ellos también era un trabajo pendiente de realizar, ¿verdad? Encontraron en nosotros una fuerza aliada para utilizar este equipo. Nosotros no podemos salir a hacer este trabajo en Bermuda, necesitamos utilizar los equipos de protección biológico. Es por eso que estamos vestidos de esa manera. No crean que es cómodo estar dentro de ese equipo. Y dos, era el procedimiento que se debía realizar, ¿verdad? Nosotros estábamos, claro, el protocolo, nosotros estábamos realizando en base a lo establecido en el protocolo. Esta loable iniciativa, Roberto Amalia, tuvo que pararse porque no había un documento que pueda respaldar la acción, ya que el trato con la municipalidad de Lambaré, con el intendente Guido González, era de manera verbal nada más. Y bueno, solamente un equipo está de guardia en la quinta compañía de Luque de Lambaré desde hace 2 semanas. Y solamente de guardia permanente está trabajando este equipo conformado de 7 a 10 personas. Los demás, ya que el grupo se conforma de 110 voluntarios, los demás están guardando cuarentena en su casa tras haber llegado a un acuerdo. O sea que este pequeño y reducido grupo se encuentra en cuarentena desde hace 15 días intentando realizar labores para la sociedad, pero lastimosamente labores que no pudieron concluirse debido al pánico innecesario de la gente, y obviamente que la desinformación también tiene una gran responsabilidad en esta terrible acción. Impotencia la habrá generado ya a los bomberos, ¿verdad? Y claro, porque Sí, al final acá, más que nada lo que se pretende es interactuar, buscar, sumar, y la tarea de los bomberos siempre se caracteriza por la nobleza. Cualquier mono suelto y lo primero que uno hace es convocar a ellos, tipo Sistema 911. Por una cuestión burocrática, lo que pudo haber hecho la Fiscalía era más que nada resguardar, acompañar como representante del Ministerio Público. Mínimamente. Lo que no se entendió muy bien, el hermano de la Fiscal General llamó como para qué, dijo el interviniente, el uniformado. Supuestamente, Óscar nos comentó que la agente fiscal o los representantes de la Fiscalía le dijeron que y recibieron una llamada por parte de una señora, quien sería supuestamente hermana de la Fiscal General del Estado, diciendo que estaban trasladando supuestamente a cuerpos, o sea, pensando que estaban trasladando, y es por eso que ellos temían que supuestamente cuerpos anden circulando por la zona, por el barrio. Es por eso que decidió que se intervenga, que se realice una intervención, que se vea qué se está haciendo realmente, y bueno,
ya que no contaban con una orden del Ministerio de Salud para poder realizar esta acción. Es por eso que tuvieron que intervenir. O sea, lo que se pensó debido al pánico es lo que tuvo que es lo que motivó a la Fiscalía supuestamente a intervenir. Antes que armonizar los trabajos, parece ser que se ponen a obstruir en una situación tan dificultosa. En cuanto al movimiento, Joel, ¿qué pudiste apreciar? Ayer nos decías que sí, muchísima gente entraba en contravención, no respetaba la cuarentena. ¿Y hoy qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Bien, tempranito estuvimos por la zona de Eusebio Ayala, fuimos a ver cómo quedaron las obras demolidas del proyecto Metrobús, pero nos llamó la atención la intensa actividad vehicular, el intenso tránsito que se registraba a tempranas horas de la mañana de ingreso a Asunción. Y precisamente estamos hablando de personas que venían aparentemente a trabajar con una constancia en mano, siguiendo todo el protocolo, pero llama la atención, sigue llamando la atención el intenso movimiento que se registra no solamente sobre Eusebio Ayala, sino en toda la capital y por sobre todo también en todo el país. Y lo que se puede visibilizar a través de videos o incluso con las cámaras de nuestro medio que recorre precisamente todas las calles para poder observar mucho movimiento, Roberto, tanto personas que van en los colectivos sin tapabocas, pese a que hay una indicación de que solamente las personas con tapabocas pueden ingresar a los colectivos. O sea que esta medida tampoco se está respetando, Roberto, Amalia, ante la audiencia. Y es por eso que hoy la Policía Nacional, según la información que también estábamos dando a conocer en nuestros medios de comunicación, estaba también bajando a las personas que no contaban con el tapabocas en los colectivos y personas que seguramente también entran en infracción por no contar con la debida justificación y por salir de manera innecesaria a las calles en plena cuarentena y en plena medida de restricción de tránsito peatonal como también vehicular. Eusebio Ayala, muchísimo movimiento en todas horas, es una de las rutas más utilizadas, uno de los accesos de ingresos como también de salida de la capital más utilizados actualmente y desde hace varios años. Y bueno, lastimosamente que aparentemente la gente todavía no está entrando en razón, porque lo que se viene nos va a golpear muy pero muy fuerte a todo nuestro país y nos exponemos incluso a la muerte. Así hay que hablar de manera cruda para que podamos entender, no salir innecesariamente de casa, no salir de las casas y por sobre todo cuidarse mucho. Por favor, no ande con su vehículo por paseo o por salidas innecesarias, por compras innecesarias. Priorice su vida. El cielo que está absolutamente nublado, se aguardan precipitaciones para las siguientes horas. Amalia. De hecho, que aquí en Sajonia ya están cayendo las primeras gotas y atención con esto que les vamos a contar, porque durante el fin de semana van a bajar las temperaturas, sobre todo el sábado, que vamos a tener una mínima de 14 grados. Hay que tomar todos los recaudos para evitar cuadros respiratorios. Fin de semana fresco. Un cambio brusco de temperatura se espera para las próximas horas. Este frente está ingresando desde el sector sur con cierta inestabilidad climática. Ante esta situación, se pide extremar los cuidados, abrigarse solo lo necesario, debido a que la térmica se mantendrá de fresco a cálido. Bien, el ingreso del frente frío se está produciendo ya en este momento en nuestra ciudad capital. El frente frío ya en el transcurso de esta mañana generó lluvias en varios departamentos del sur del país. Estaría también generando lluvias en Asunción y en gran parte del departamento central en el transcurso de esta tarde y esta noche. Y lo más significativo es el descenso de temperatura. La temperatura va a descender considerablemente. Ya esta noche se va a sentir un ambiente fresco con una sensación térmica en torno a 18 grados centígrados. Todavía unas lluvias en la madrugada, en las primeras horas de la madrugada, pero ya mañana al amanecer ya estaría sin lluvias. En el transcurso del día ya nubosidad en disminución para este día viernes. Así que ya las lluvias solamente para esta jornada del día jueves está prevista. Los cuidados deben intensificarse en este momento, principalmente con el lavado de manos y no tocarse la cara, debido a que circulan varios tipos de virus respiratorios, como la gripe o influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, metaneumovirus, los coronavirus, entre otros. Para este cambio de temperatura debemos estar preparados, más aún teniendo en cuenta que aún no tenemos la vacuna antigripal.
que las vacunas contra la influenza van a estar llegando el 20 de abril. Y estamos trabajando sobre estrategias para evitar obviamente la aglomeración y entonces para hacer la vacunación primero a la población que está en riesgo. Sí, que serían los mayores de 60, las criaturas menores de 3 años y los que no están en esa franja etaria, que son personas con enfermedades ya crónicas, ¿verdad? Nosotros hace casi 2 meses tenemos ya pedidos de empresas, ¿verdad?, donde se aglomeran gente de que estaban queriendo ya hacerse la vacuna. Nosotros tenemos pedidos, pero todos los días de gran cantidad de personas que quieren hacerse la vacuna. Creo que con más razón la gente va a venir a vacunarse. Nosotros estamos preparándonos justamente ya con PAI nacional y con las mayores regiones donde se acumula gente que son central y capital a hacer ya protocolos de vacunación, porque la gente va a venir en gran cantidad. Yo puedo asegurarle, y por suerte y ojalá que venga a consultar y venga a aplicarse en gran cantidad. En este tiempo debemos comenzar a sacar algunos abrigos livianos, aprovechando el sol para extenderlos y así sacar restos de ácaros que podrían ser causantes de alergias. Entre algunas recomendaciones, no consumir bebidas muy calientes ni muy frías, así no irritamos la garganta. Ingerir frutas cítricas y vitamina C. La alimentación es vital y por sobre todo mantenernos activos para reforzar el sistema inmunológico. ¿Qué dijo el ministro Peta? Ayer Euclides Acevedo señalaba que allá por septiembre virtualmente los chicos volverían a clases. ¿El qué refiere? Exactamente, refiere lo mismo, que todavía no hay un periodo de tiempo establecido, Roberto y televidentes, para que los chicos vuelvan a las aulas. Si bien habló de que las clases prácticamente continúan, pero a través de los medios como el WhatsApp, donde se van enviando materiales audiovisuales y así también redacciones con lo que tiene que ver para seguir educando a los estudiantes. Aquellos que de repente no tienen acceso a la tecnología, refirió que se le va a estar haciendo llegar cuadernillos, folletos, panfletos, todo lo que requiera para que continúe, la educación de estos chicos. También refirió de que insta al sector privado de las instituciones educativas a entablar una mesa de diálogo con los padres, ya que son ellos quienes están disconformes con tener que abonar una cuota elevada, teniendo en cuenta que las clases no son las mismas. También se llevó a cabo la entrega de kits en la zona del Mercado 4. Escuchemos los detalles que nos daba el ministro Peta. En este momento todavía Salud Pública considera que el sector educativo no está alta para volver a las aulas. Las clases son virtuales. Continuaremos con ese esquema de trabajo hasta tanto Salud Pública, que es el órgano rector de la salud pública en nuestro país, nos diga van a retornar en tal fecha. Mientras tanto, consideramos que sí, hablando con el ministro de Salud, a partir del 13, el sector educativo no vuelve a aulas. Seguiremos con lo virtual, haciendo un llamado a una respuesta, porque ya le pedimos por escrito, y no voy a dar propaganda, pero voy a dar nombre de empresa, Tigo, Personal y Claro, Vox y Copaco ya dijeron sí, al ingresar a la plataforma es gratis. Si Tigo, Personal y Copaco, Personal y Claro nos dicen, le vamos a aguantar a la educación como un aporte importante en este momento de crisis, y va a ser gratuito a todo papá y mamá docente que ingrese a la plataforma virtual, y en todo caso nos digan, no le vamos a dar gratis, le queremos cobrar, que nos pasen un precio al Estado y nosotros vamos a considerar si es que se maneja esto como un negocio, pero hoy necesitamos de ello. El colegio privado dice, ¿cómo voy a pagar mi docente si no cobro cuota? Y el padre que envía allí dice, ¿cómo yo voy a pagar por un servicio prestado a media? Lo que nosotros dijimos desde el MEC y no gustó a los colegios, a los dueños de colegios privados, es que se sienten en una mesa, lleguen a un acuerdo, estamos todos en situación de crisis, prestemos el servicio, pero creemos que este es el momento donde todos nos necesitamos y los colegios privados, los dueños, deben también pensar en los padres de sus chicos. Esto se va a normalizar en un momento dado y hoy nos necesitamos todos. Bueno, ahí está lo que decía el ministro Peta. Evidentemente
quien va a decidir al fin y al cabo es el ministro de Salud, al quien va a tener que autorizar para que los chicos estén en condiciones para retomar a clases. Según refirió, hasta el momento, por más que se levante la cuarentena, los estudiantes tendrán que esperar. Es así, ¿no? De hecho, estamos aguardando sin duda esta llegada al periodo estacional con todo lo que significa esta práctica, esta pretemporada que tuvimos con los recaudos, las orientaciones y ojalá el pico se mantenga ahí dentro de lo que pueda considerarse como proyección normal. No hay que preocuparse mucho por el tema del colegio, de la escuela, de la universidad, Roberto. ¿Cuántas personas hay que después de los 50 años inclusive se recibieron? Perder un año de clase no es nada, perder la vida. Pero lo que no significa que con el auxilio tecnológico los chicos estén actualizándose página por página y eso también va a permitir sin dudas un brazo logístico diferente al que habitualmente se tenía, ¿no? Vamos a avanzar con la información, gracias Nata, y nos vamos a ir hasta el departamento de Concepción porque esta cuarentena nos está dando tiempo en cuanto a salud pública para organizarnos y Concepción no escapa de esto y están trabajando así. En la capital departamental se alista el Hospital Polivalente, que funcionará en el Instituto de Previsión Social. La Cuarta División de Infantería donó 40 camas con colchones para ampliar la capacidad de atención en Concepción. Allí, el IPS solamente contaba con 37 camas. Falta coordinar algunos servicios porque no todo va a venir al hospital, ¿verdad? Hay servicios que van a quedar hacia el hospital, hacia la hacia la salud pública, ¿verdad? Entonces, cuando el doctor Cabrera dé las indicaciones y se coordine todo, ya estaría. Mientras tanto, estamos equipando y preparando todo. Todo lo que baja acá va a ser el pabellón de maternidad. Sí, ¿Con esto se completa el equipamiento o hay algunas cosas que faltan todavía? Nosotros acá la parte de IPS ya prácticamente estaríamos ya con lo que nuestra capacidad total, ya con esto, las camas y todo son detalles que faltan, puertas, cerrar algunos, pero ya prácticamente estamos con eso. Este sector donde nos encontramos va a ser para maternidad exclusivamente. Maternidad, todo lo que era la parte consultorio, todo esto va a cerrarse y va a ser un pabellón para la parte de maternidad y ginecología. El hospital regional queda exclusivamente para sesiones respiratorias. Respiratorias, así mismo. Para esta emergencia sanitaria ya es una donación para los fines pertinentes. Los militares están en las calles haciendo los controles. ¿Cómo está viendo, digamos, la reacción de la ciudadanía general? En líneas generales, la población está reaccionando de buena manera. Por supuesto, siempre insistiendo y requiriendo a la población para dar cumplimiento a esta tarea emanada del señor presidente de la República. ¿Los controles se endurecieron en general en estos últimos días? Sí, efectivamente, como ustedes están en conocimiento, a partir del día de ayer los controles se recrudecieron, estamos solicitando documentos, certificados de trabajo correspondientes para que solamente la gente que está autorizada para el tránsito puedan permanecer en las calles y el resto de la población, así como estamos pidiendo constantemente, puedan quedarse en su domicilio. Y desde el 5 la conexión interdepartamental, paso de personas se va a prohibir totalmente. ¿Eso va a estar cumpliendo la Fuerza Armada? Sí, desde el inicio mismo de este operativo la Fuerza Armada está dando cumplimiento a eso y del 5 al 12 de abril los controles van a ser más estrictos y posiblemente vamos a estar impidiendo la entrada y salida del departamento de cualquier tipo de vehículo y principalmente los vehículos que están autorizados por la DINATRAN van a estar impedidos para realizar cualquier itinerario, cualquier trayecto. Concepción, al igual que otras ciudades, aprovecha los días de cuarentena para alistar los servicios de salud y reorganizar la atención de pacientes para evitar la propagación del COVID-19.